El objetivo de esta charla es hablar de cómo afectan los temas de seguridad de la información en la protección de datos. La ley no es simplemente ponga un aviso de privacidad y ya. O sea, el objetivo no es registre base de datos, ponga un aviso de privacidad y salió del problema. Hay una responsabilidad muy grande en tema de protección de datos y por eso es importante que toquemos este tema. La idea de esta charla es tocar algunas definiciones desde el punto de vista de seguridad de la información, algo sobre derechos de titulares, deberes de responsables, ver un poco cómo vamos a ver el tema de transferencia de datos a terceros países, menciones específicas que se hacen a políticas, a seguridad y a la responsabilidad demostrada. Hay un principio rector que figura en la ley. ¿Lo quieres tocar? El principio habla, pues se mencionan varios principios dentro del artículo 4. Habla de principio de veracidad y se va a asociar en principios de seguridad de la información. Cuando uno habla de seguridad de la información, habla de tres principios básicos que son disponibilidad, confidencialidad e integridad. Cada uno de los principios, algunos de los principios rectores del artículo 4 se van a asociar directamente a principios de seguridad de la información y nos tenemos que apoyar en ellos. Si la norma me dice que debo cumplir un principio de veracidad, desde el punto de vista de seguridad de la información, tengo que sentarme sobre un principio de integridad de la información. Del mismo modo, cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de un principio de seguridad. ¿Por qué? ¿Recuerdan el primer caso que mencionó Daniel? Que el caso se extendió de un modo en que se estaba hablando de seguridad de la información, pasó a ser un tema de disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad me toca tres temas el artículo. El principio de acceso y circulación restringida, eso es confidencialidad, ¿sí? Estamos hablando de que se deben dar permisos de acceso a la información con base en la necesidad de conocer. Estamos hablando de confidencialidad. El principio de seguridad es proteger la información. Debo hacer todo lo posible en mi haber para proteger la seguridad de la información. Y nuevamente el principio de confidencialidad, donde se dice que no se debe entregar información a terceros o a personas que no requieran la información. Es el principio de un sistema de gestión, uno de los principios rectores de seguridad de la información. La norma habla mucho de que el titular tiene derecho a conocer qué información tiene, a actualizarla, a rectificarla, a acceder datos. Para esto, desde un punto de vista de gestión de seguridad de la información, debo implementar políticas internamente para que todo el equipo de la organización, todos los colaboradores, sepan cómo deben actuar de modo uniforme, sepan qué respuestas deben darle a los titulares de datos. Se deben definir canales apropiados que den tiempos de respuesta dentro del marco de la ley y que sean accesibles para los titulares. No puedo ir y hacer un canal por allá escondidito. La norma dice que deben ser canales de fácil acceso. Desde un punto de vista de seguridad de la información, debo buscar mecanismos que sean también fáciles para operar desde mi punto de vista. Entonces empezamos ya a hablar de mecanismos técnicos. La seguridad de la información no es solamente cerremos todo, es también definir los mecanismos técnicos para poder manejar la información de modo adecuado,
para poder proveer los mecanismos para rectificar datos, para actualizarlos. ¿Cómo vamos a poder acceder a ellos? Y eso implica que debo implementar un conjunto de procedimientos para actuar en tiempos. Los procedimientos deben definir responsables dentro de la organización, tiempos que se van a hacer, tareas que se deben hacer. Todo esto lo estoy viendo desde seguridad de la información y estamos buscando todo esto para proteger o para cumplir derechos de titulares expresados en la norma. En referencia a la solicitud de prueba de autorización y revocación de esa autorización entregada, debo trabajar en definir los canales para establecer la solicitud. Debo trabajar en establecer los procedimientos para hacerlo. Debo definir mecanismos adecuados de almacenamiento que me permitan responder a esta solicitud de prueba. En muchos casos estamos haciendo una solicitud de autorización en un papel y el papel se va a una caja que en 3 meses o en 6 meses o en un año se va a archivo muerto. Y el cliente va y me dice, necesito que me demuestre que yo le autoricé. Y está en archivo muerto, ¿alcanzaría a responder adecuadamente? Entonces empieza nuevamente a ver que desde seguridad de la información tengo que hacer un trabajo importante para asegurar que documento y doy acceso a este tipo de información y doy respuesta en tiempo. Algunos deberes adicionales que salen desde el punto de vista de responsables del tratamiento de la información. Debo conservar la autorización, debo conservar los datos, es decir, debo asegurar que no sean modificados, que no se dañen en el tiempo, porque en el momento en que se presenten eventualmente voy a presentar errores. Debo permitir o proveer los mecanismos para hacer un mantenimiento adecuado, es decir, para actualizar los datos, para borrarlos si es necesario. Es decir, debo definir el conjunto de procedimientos y de mecanismos técnicos que me van a permitir ejecutar estas obligaciones sobre el manejo de la información. Hay un deber muy importante del responsable. Y esto le pega especialmente al caso 4 que nos contó Daniel, y es, hubo un evento o un incidente de seguridad y no se reportó. La norma dice que debo reportarlo y por eso es necesario implementar un sistema de gestión de incidentes que involucre desde monitorear, debo monitorear qué está pasando con los datos, qué está pasando con los sistemas de control que definí para proteger los datos. Debo definir claramente cómo se informa a la autoridad, en qué momentos debo hacerlo, en qué condiciones debo hacerlo. Y el procedimiento también debe incluir que se deben cumplir las instrucciones que dé la superintendencia en referencia al incidente. Es parte del proceso de tratamiento de incidente. Cuando uno define un sistema de gestión de incidentes, parte de casos hipotéticos de qué pasaría si, cómo debo actuar. Entonces se deben definir las posibles actuaciones de la organización ante diferentes tipos de eventos. En referencia a transferencia de datos personales a terceros países, en principio está prohibida por la ley. Sin embargo, el decreto 1377 da un espacio para hacer un encargo de tratamiento donde se deben manejar
por medios contractuales cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser la seguridad y la confidencialidad. Sin embargo, este tema tiene varios temas, varios detalles que son como nubes grises que requieren un poco de análisis más profundo, que lo vamos a ver en la presentación del final. Desde el punto de vista sistema de información o protección de datos, estos son para nosotros terceros. Y un sistema de gestión habitualmente tiene un manejo de terceros, habla del manejo o administración de las responsabilidades contractuales con terceros. Y vuelvo al primer caso. No había contrato entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento de datos. Fue un acuerdo verbal. Significa que no hay un manejo adecuado de proveedores. La norma igualmente me pide hacer un manejo de políticas que parta de definir cuáles son los datos de los responsables, qué tratamiento se le va a dar. O sea, la política debe ser pública hacia el cliente o hacia el dueño el titular de los datos. Debe decir qué datos voy a tratar, cómo los voy a tratar, qué derechos tiene como titular, qué canales va a tener ese titular para poder ejercer sus derechos, qué procedimientos van a estar disponibles para poder ejercer esos derechos y cuál es la vigencia que se obtiene de esa autorización o por cuánto tiempo voy a tener esa autorización o voy a ejercer adicionalmente esta política. Si la política cambia, se le debe notificar en el peor de los casos al titular en el momento en que va a hacerse el cambio. Esto desde un punto de vista de sistema de gestión está enmarcado dentro del marco de gobierno, que es diseño de políticas, y este punto específico habla de control de cambios. La seguridad en la norma es una frase, se limita a una frase en un artículo que dice que la superintendencia va a regular las condiciones en que se va a ejecutar la seguridad. Sin embargo, la organización debe trabajar o debe demostrar debida diligencia en el proceso de asegurar o de proteger los datos. Y es ahí donde la superintendencia, a través de algo que llaman los juristas como ley soft law. La ley 1581, que es la que da todo el marco a la protección de datos, y el decreto 1377, que la desarrolla detalladamente. Esas son normas vinculantes, ¿sí? Son normas que los particulares debemos cumplir, sin excepción. ¿Qué pasa? En materia de seguridad, como en otros temas, efectivamente, como lo dice Javier, la regulación normativa no es completa. Digamos que uno entiende, revisando la exposición de motivos de la ley y demás, que el legislador consideró en su momento que no era conveniente en la misma ley establecer los parámetros de seguridad desde el punto de vista técnico que se deben cumplir. Entonces, lo que se ha entendido es, digamos, debido a esa escasa regulación normativa, lo que se ha entendido es que hay una serie de parámetros que indican si uno está cumpliendo o no los parámetros de seguridad adecuados. ¿Qué parámetros son esos? El primero, precisamente hay una serie de instrumentos que no son vinculantes, quiero
digamos, repetir esto, sino que se denominan de soft law porque son guías y demás instrumentos que normalmente se elaboran en organismos internacionales que no son ley, no son un decreto, pero que de alguna forma entran a tener aplicación en la medida que la regulación normativa es escasa. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Que es lo que va a terminar de explicar Javier en detalle desde el punto de vista técnico. Lo que uno tiene que hacer es ver, en primer lugar, desde el punto de vista del sector en el que se encuentra, cuáles son los parámetros de seguridad que operan y que son comúnmente aceptados en ese sector. Si uno está cumpliendo los parámetros de seguridad de acuerdo a, digamos, los parámetros desde el punto de vista técnico, que les contará cuáles son Javier, pues de alguna forma uno tiene la tranquilidad de estar cumpliendo la ley, porque, pues como les digo, la ley no tiene los parámetros específicos de cumplimiento desde el punto de vista técnico, ¿vale? Entonces ahí básicamente es tener muy en cuenta estos parámetros técnicos que son los que uno tendrá que observar. Y una última cosa respecto del marco normativo. Lo importante es que la seguridad opera en sentido amplio. Es decir, el principio de seguridad, como lo establece, eso sí expresamente la ley, establece que la seguridad debe estar establecida de modo tal que no haya pérdidas de información, no haya modificación ni ningún tipo de alteración de la información que yo tengo alojada y que es considerada datos personales. Y una cosa muy importante, garantizar que esa información no circule con fines diferentes para las cuales yo lo tengo. Un poco el caso que hablábamos hace un momento. Entonces no solamente es que yo tenga un sistema que me dé tranquilidad en cuanto a la vulneración de mis sistemas, yo también tengo que tomar medidas de seguridad que eviten de alguna forma que la información circule para fines diferentes. Entonces, un poco el tema es que desafortunadamente uno no tiene ni en la ley ni en el decreto 1377 un catálogo de parámetros que uno pueda ir chequeando para decir, listo, estoy cumpliendo el principio de seguridad. Uno tiene que acudir, como cada vez es más común en diferentes áreas del derecho, tiene que acudir a parámetros técnicos que precisamente la idea es que Javier, desde el punto de vista técnico, les cuente un poco el estado del arte. Como les digo, es muy difícil porque esto hay que verlo de cara al sector en el que uno está. Entonces necesitaríamos tal vez días o semanas para hacer, digamos, una recopilación completa de lo que pueden ser los parámetros de seguridad en todos los sectores. Lo que hará Javier es contarles un poco el marco general al que uno debería atenerse para tener, digamos, razonable tranquilidad de estar cumpliendo el principio de seguridad. Ok, dentro de este marco o dentro de estas guías adicionales, la superintendencia generó un documento que se llama la guía de responsabilidad demostrada. Creo que la marcan también como guía de accountability. El término en español adecuado sería responsabilidad demostrada. Ese es uno de los marcos dentro de los cuales me está dando una serie de parámetros. Ahorita vemos algunos detalles de esa guía. Fue una guía, fue uno de los elementos que se usó en el caso 4 que mencionó Daniel, donde dice, donde se mencionó que si estaba tan al tanto de los temas de seguridad, ¿por qué no se dio cuenta que se publicó esta guía donde se dan algunos parámetros para proteger la información? Y otro de los parámetros que se termina usando, o mecanismos se termina usando para establecer un marco para proteger la información, aunque en algunos foros o algunas personas pueden decir es matar moscas a cañonazos, es implementar un sistema de gestión común, conocido, que me brinda los mecanismos para proteger los datos, que es ISO 27001. Ahora bien, en seguridad no existe la seguridad total. Alguien preguntaba, ¿qué pasa si tuve una vulneración y reporté, etcétera? La seguridad total no existe, pero sí existe la debida diligencia para proteger los datos. Que fallé, fue un caso de 1000 donde pudieron haber fallado.
Debo demostrar que hice bien la tarea y que fue un caso específico, fue algo muy puntual. Pero si estoy haciendo bien la tarea, no tenemos por qué preocuparnos por todo este cuento de las sanciones que estábamos mencionando. Gran parte del mensaje que traemos es, tenemos que hacer la tarea con tiempo y completa. No podemos tratar de salir del paso, especialmente en seguridad de la información, porque los atacantes van a estar buscándonos el punto débil siempre. La guía de responsabilidad demostrada menciona la implementación de un programa integral de gestión de datos personales. No lo llama sistema de gestión de seguridad de la información, sino le da un marco específico y centrado a la gestión de datos personales. Sin embargo, algunos de los elementos o la mayoría de elementos mencionados acá son parte de un sistema, de los sistemas de gestión de seguridad de la información comúnmente implementados, como por ejemplo ISO 27000 o COVID, aunque esos marcos pueden ser un poco más amplios. Dentro de los principios de responsabilidad demostrada, se pide que montemos las políticas del programa integral que deben responder a ciclos de gestión. Eso significa que en algún punto Daniel dijo 20 meses y no se dieron cuenta del evento, ciclos de gestión. Tenemos que estar haciendo revisiones continuas, frecuentes. Las políticas deben definir cómo van a ser los ciclos dentro de la organización y deben ser ciclos consecuentes con la realidad o con los riesgos a los que está expuesta la información. Y eso nos lleva a que hay que hacer un análisis de riesgos. Las políticas deben generar resultados medibles, eso significa que debo implementar métricas. Nuevamente, hay referencias en los marcos de seguridad de la información que me dice, mida, genere métricas de cumplimiento. Las políticas deben tener una estructura administrativa proporcional a la organización, a los datos administrados. ¿Sí? No puedo decir cuánto es proporcional. Cada empresa debe hacer su análisis de riesgos y determinar qué es proporcional a su organización. Las políticas también deben apuntar a adoptar los mecanismos que implementen esas políticas. Las políticas no son papel. Deben convertirse en procedimientos específicos. Deben tener la instrumentación adecuada para que se puedan cumplir. Se deben definir cuidadosamente los procesos de atención. El compromiso de la dirección al que hace referencia la guía se debe demostrar a través de, o debe partir desde la alta dirección. Debe existir, la guía lo llama un oficial de protección de datos. Alguien preguntaba, ¿quién es responsable? La norma, y ahí sí es específico, creo que es el decreto, dice que se debe nombrar un responsable para proteger los datos. La organización tiene la obligación de nombrar a un área o a una persona, normalmente es una persona, que ante los sistemas de gestión se llama un oficial de protección de datos, que va a responder por una serie de tareas dentro de la organización, que va a propender por asegurar la información, por asegurar que se tengan las autorizaciones adecuadas, que se cumplan las políticas y procedimientos, que se haga la formación adecuada al equipo de colaboradores para que sepan cómo actuar ante un
ante una solicitud o ante un procedimiento de protección de datos, o que sepan también qué deben hacer y qué no deben hacer desde el punto de vista de recibieron información o necesito generar una nueva base de datos. Por eso es importante definir las políticas. Y también habla la guía de un tema muy importante, y es que hay que hacer auditorías periódicas para saber si se están cumpliendo las políticas y procedimientos que define la organización, y eso debe generar informes a la alta dirección. Esos informes están demostrando el compromiso de la dirección. Nuevamente, estos son temas que están definidos en los sistemas de gestión de seguridad de la información. El oficial de protección de datos es el responsable de seguridad. Auditorías e informes son mencionados dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. El programa me pide que implemente una serie de controles. Esos controles están instrumentados a través de procedimientos operacionales, de mantener inventarios actualizados de dónde tengo mis datos, de la definición de políticas para poder definir los comportamientos de los colaboradores dentro de la organización, que no se quede en un papel, ¿sí? Que salió el nuevo empleado en el área de mercadeo y se le ocurrió hacer una campaña X y se inventó una nueva base de datos. Ah, no, yo no sabía. Las políticas deben ser transmitidas a los colaboradores. Debe haber registro de estos procesos de formación. Debe existir un sistema de administración de riesgos. Yo no puedo saber cómo protejo la información si no sé a qué está expuesta la información, a qué riesgos está expuesto, a qué amenazas, qué vulnerabilidades tienen los sistemas en donde estoy almacenando la información. En la medida en que yo conozca adecuadamente amenazas, vulnerabilidades, puntos débiles de todos mis procesos, de mis bases de datos, no puedo saber qué controles debo aplicar. Y ahí volvemos a ver que en la medida en que haga una buena administración de riesgos, voy a poder aplicar controles adecuados y demostrar debida diligencia. ¿Los controles pueden fallar? Sí, pero si están enmarcados dentro de un sistema de gestión, vamos a hacer un tema de mejoramiento continuo. Otros aspectos que maneja la guía de responsabilidad demostrada. Formación y educación. La guía dice que debemos formar a todo el equipo de colaboradores para asegurar que conozcan políticas, procedimientos, deberes, responsabilidades acerca del manejo de información de datos personales. Habla, la guía nuevamente me toca el tema de manejo de incidentes. Debo tener un procedimiento para el manejo de incidentes. Debe saberse cómo se escalan, cómo se reportan los incidentes, cómo se detectan cuando es un proceso detectivo. ¿Qué va a pasar después de que fue notificado el proceso de gestión de incidentes? ¿A quiénes se debe escalar e informar internamente dentro de la organización? ¿Qué tareas se deben hacer para evitar que el incidente siga ocurriendo? ¿Cómo debo notificar a la superintendencia? Porque el procedimiento debe decir cómo se debe notificar. El procedimiento en este caso debe ampliarse a cómo se deben recibir o cómo se debe estar pendiente a las solicitudes de actuación que nos pida la superintendencia ante este incidente.
¿Cómo va a ser la comunicación externa del proceso? ¿Cómo voy a hablar con los dueños de datos que están fuera de la organización? Tenemos dueños de datos dentro de la organización, pero en gran parte de esto, de este sistema es los datos que están hacia afuera. ¿Cómo me voy a comunicar con el mundo? ¿Cuáles son los canales que debo ofrecer? Página web, teléfono, correo electrónico, la recepción del edificio, la correspondencia, fax. ¿Cuáles son los canales y cómo voy a manejarlos en cada caso? Evaluación y revisión continua. Al hablar de esto, es el mensaje que suelen traer los sistemas de gestión, en este caso el sistema de gestión de ISO 27000 o de COVID, que buscan un mejoramiento continuo. Hubo un problema, ¿cómo vamos a evitar que vuelva a suceder? ¿Qué debo cambiar para evitar que vuelva a suceder? Importante, la gestión de encargados internacionales. Vuelve a tocar la guía de responsabilidad del tema, que vamos a ver un poco más adelante. El mensaje más importante a tener aquí o que deben tomar de toda esta charla es la ley de protección de datos. No es solamente buscar cuáles son mis datos y cargarlos en la página de la superintendencia. Ese proceso de carga me está haciendo de hecho una pregunta específica sobre cómo los voy a proteger, qué tratamiento le estoy dando. Y en el momento en que digo cómo los voy a proteger, ya me está hablando de controles. Y si eventualmente llego a tener un incidente, ¿cómo debo actuar? Entonces, debo preparar la organización para que no seamos un reporte de papel. Esta normativa lleva a que debo cambiar el modo en que manejo la información de datos personales dentro de la organización, ya que debo tener una actitud responsable para protegerla. O sea, no es simplemente ir y poner una política de privacidad en la página pública y llené la base de datos y ya, salí del problema. Debemos demostrar debida diligencia. Adelante, preguntas. Buenos días. Doctor, es lo siguiente, nosotros pues somos una compañía que ofrece bases de datos de personas naturales, pero hemos encontrado que estos últimos meses realmente nos han contactado personas naturales buscando bases de datos. Entonces, especialmente son personas que son freelance de empresas de seguros, financieros, pues que como que sentimos que ellos no tienen como una legalidad profunda sobre el tema, un conocimiento de cómo se deberían manejar ese tipo de información. Entonces, la pregunta es, ¿la SIC tiene contemplado algún tipo de regulación para este tipo de personas que buscan también información para ofrecer servicios de terceros o propios? No sé qué planes tenga ahorita la SIC, sin embargo, la norma dice que el ámbito es cualquier manejo que se vaya a hacer de datos de titulares y no tiene alcance sobre los datos, digamos que sobre tu agenda personal, pero si ya se está actuando en un modo comercial, sí, ya tiene aplicación la norma. Okay. ¿Sí? Nuevamente dos preguntas. Cuando usted habló de la vigencia de la recolección de datos, ¿cuánta vigencia va a tener esa finalidad? Me nació una duda. Todas las empresas tienen bases de datos desde tiempo atrás. La norma sale expedida en el año 2012, pero también tenemos que sus antecedentes se remontan a 1991 con la Constitución. Con base en todo esto, ustedes que manejan la parte jurídica, ¿qué tiempo de antelación se deben registrar? A ver, la pregunta es, si yo tengo bases de datos de hace 10, 15, 20, 30 años, ¿hasta dónde llega el alcance de que esos datos deba registrarlos? ¿Desde qué época? Y la otra es, si el responsable es la empresa,
me falta un término que no lo he encontrado y no se me ocurre, y agradecería que me colaborara con eso. Si el responsable de la empresa y la persona a la cual delegamos para que maneje la toma de datos, el vendedor, para que la persona que va a hacer el contacto con los clientes, esos corresponsables, lo he llamado yo, ¿tienen algún término y alguna normatividad? Si esos acuerdos no existen, debo actualizarlos. Para eso están los otros SIS. El hecho de que usted le esté dando tratamiento a los datos, sin importar si lo recolectó ayer o hace 10 años, ¿cierto? Entonces, si esos datos siguen siendo objeto de tratamiento, digamos, en materia comercial, evidentemente es como si los hubiera recolectado ayer. Mira, yo tengo 3 preguntitas. Una, la transferencia a terceros países que hago. Si yo empiezo a comercializar mi producto en otros países, yo debo manejar bases de datos de otros países. ¿Qué vigencia puede tener un usuario de un club? Ejemplo, LifeMiles, estoy con LifeMiles hace 10 años y en esa base de datos llega toda la información todo el tiempo. ¿Hasta qué punto me pueden manejar a mí en ese programa? Y la tercera, si yo cumplo con mi base de datos porque yo administro las bases de datos de mis clientes y mi cliente no cumple, ¿qué puede pasar? Wow. Entonces, a ver si logro recoger las 3. Entonces, vale, si se me queda alguna me la repito. Entonces, por ejemplo, en la que tiene que ver con una base específica, la que entiendo tenía alguna función hace un tiempo y ya dejó de tenerla, ¿cierto? En el caso de LifeMiles. Digamos, en ese caso, la autorización, en la medida en que la finalidad sea la misma y usted siga en el programa, se entiende que la autorización, digamos, permanecerá vigente. Entendí es que de pronto usted ya no hacía parte por cualquier motivo del programa y seguían tratando datos, que en ese caso pues sería evidente que ya la razón de ser de la autorización y el tratamiento pues ya no existe, y en esa medida uno lo que podría hacer es simplemente pedir la cancelación. Básicamente lo que tiene que haber en ese caso es un acto, probablemente un contrato, no quiero llamarlo contrato para no adecuarlo típicamente a ningún tipo de contrato, sino un acuerdo donde se le encargue el tratamiento a, bien sea una persona, probablemente será a una persona que está en el exterior, ¿cierto? Y en ese acto quede absolutamente claras las responsabilidades en el manejo de esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Sin meterme en el detalle del que hablaremos algo más adelante, que lo importante es que esa simple sesión, digamos, si yo soy el que recolecto los datos, no me exime responsabilidad, que eso también es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que pueden haber actos de transmisión o transferencia de datos que significan que la otra persona, por ejemplo, le da un tratamiento diferente al que yo pacté que se le diera, que es el que proviene de la autorización, ¿cierto? Que es lo que determina la finalidad al final. Entonces, con lo que quiero decir con eso es que el simple acto de transferencia o transmisión entre dos personas no es un eximente de responsabilidad de cara al titular, porque al final el titular o el tercero con el que el titular no tiene ninguna relación directa tiene sus datos porque yo se los entregué. Entonces, de alguna forma yo conservo la responsabilidad, pero diremos un par de cosas más adelante. Y la tercera, habría que ver pues digamos, lo que hay que ver es muy bien cómo funciona, digamos, todo el ciclo de tratamientos en qué punto, quién es el que recolecta, qué acto, esa administración, digamos, que hay entre ustedes, cómo están instrumentadas las responsabilidades de uno y otro, pero lo importante de cara, digamos, pensando en el papel de ustedes, es que lo que determina en gran parte lo que ustedes pueden hacer con esos datos es la misma recolección, ¿cierto? Y la autorización que se obtenga, que entiendo, la obtiene su cliente directamente, no ustedes. Entonces, yo lo que diría en principio, sin conocer el detalle, es que hay que ser muy riguroso en verificar, por ejemplo, cómo se están obteniendo las autorizaciones, porque es que una autorización, es decir, usted puede creer que para la administración de esos datos usted lo puede estar haciendo correctamente, pero puede que haya deficiencias que van desde la autorización que dio el titular. Y en esa medida ahí queda un hueco que evidentemente no es culpa suya, pero de alguna forma hay una infracción a la ley de protección de datos. Entonces, yo lo que trataría de ver es
tratar de verificar desde el punto de vista de la recolección de los datos cómo se está haciendo eso y sobre todo verificar que las autorizaciones que juegan para la labor que ustedes hagan con esos datos están bien obtenidas, ¿vale? Eso habría que revisarlo. La pregunta que tengo es la siguiente: si un cliente no me da la autorización expresa, ¿cómo debo yo hacer con mis datos que por temas fiscales, por temas de medios magnéticos, realmente no la puedo borrar de la base de datos como tal? Entonces, ¿cuál sería el manejo adecuado cuando alguien no me da esa autorización? La norma hace referencia a que allí hay unas exclusiones para el mantener el dato, y es cuando existen responsabilidades legales por otro tipo de regulaciones. Desde ese punto de vista, puedo mantener los datos y debo mantenerlos, pero no puedo darles un tratamiento o no puedo usar esos datos para una finalidad diferente al que está expresado en la regulación en que me estoy basando para mantener esos datos. No sé si... De acuerdo, se trataría básicamente de una excepción legal a la autorización expresa. Y entonces cuando la persona me escribe, realmente yo le digo, sí, listo, tus datos no van a ser almacenados acá. Exacto. ¿Tendría que darle toda esa explicación No, usted simplemente legal? le tendría que decir, efectivamente tengo sus datos, no los puedo borrar, no los puedo cancelar porque tengo una obligación legal que me lo impide, pero de alguna forma sepa que no se le va a dar ningún tratamiento diferente al que la ley me indica. Ah, y toca decírselo Pues explícitamente. yo lo diría para que entienda, pues digamos para que entienda la razón de ser. O sea, no es que usted caprichosamente se esté negando a la cancelación o quiera mantenerlos porque sí, sino porque tiene una obligación legal que tiene que cumplir, porque si no, por proteger los derechos de él estaría incumpliendo la ley. Y de ahí me viene otra pregunta, y es que, por ejemplo, uno necesita facturar, pero la persona, cuando estamos dándole el cliente de persona natural, le estamos diciendo autoriza sus datos y no los autoriza, igual yo no puedo dejar de vender, tengo que hacerle la factura. ¿Eso es lógico? Lo que pasa es que los datos que estás manejando ahí están cubiertos por un régimen diferente, y es la ley, sí, la parte fiscal, la parte comercial. El tratamiento que le vas a dar a esos datos debe limitarse a producir la factura, en este caso, y no puedes usar el dato para nada más. ¿Sí? Buenos días, disculpen la molestia, lo que pasa es que yo soy de Venezuela y allá la legislación de datos es totalmente distinta, es casi inexistente. Entonces allá solemos basarnos en ISO 27001 y en COVID. Sí. Ahora, mi pregunta es muy concreta. En la práctica, ¿qué tan cercana es la legislación colombiana? Hasta donde yo he leído es bastante, pero ¿qué tan cercana en la práctica es a la aplicación de las buenas prácticas, valga la redundancia, que sugieren ISO 27001 y COVID? De hecho, las guías de responsabilidad se asimilan bastante a los sistemas de gestión, pero digamos que la norma da unas responsabilidades específicas en el manejo de esa información adicionales a las impuestas por los sistemas de gestión. Sin embargo, esas responsabilidades se enmarcan perfectamente dentro de un sistema de gestión. Buenos días, mi nombre es Luz Angélica, vengo de Levapán. Mi pregunta es sobre los buscadores. Estábamos hablando en este momento pues de Google, pero pues hay más buscadores donde esta información queda indexada. ¿Qué responsabilidad tienen los buscadores? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo están regidos para eliminar esa información? Porque digamos la empresa pudo haberlo borrado, pudo haber sancionado, pero la información aún queda en la red. Haces referencia a que eventualmente se expusieron unos datos que no debieron ser expuestos. Correcto. La empresa debe hacer debida diligencia con el buscador para buscar que se eliminen los datos, ampararlo en un requerimiento de ley. Si la empresa tiene representación legal local, debe cumplir esos requerimientos por encargo.
Si la empresa no tiene representación legal, desafortunadamente entramos en... Es que si esto está relacionado temas. con leyes de tipo derecho al olvido y cosas por el estilo, nos estamos yendo a otra ley. Realmente esto ya aplicaría si los buscadores tienen que mantener la información durante cierto periodo o los procedimientos para eliminar cierta información en los buscadores, y es cierto que hay ya muchos buscadores, pero ya quedaría fuera de lo que estamos tratando hoy, en este caso. Con respecto a las fotografías que se publican en las redes sociales, esto incluye también la protección de datos, porque todas esas fotografías se pueden bajar y muchas veces hay un grupo de personas en una reunión y la etiquetan, por ejemplo acá, la etiquetan, se toman la fotografía y le van colocando el nombre de cada persona. Como eso es de fácil, digamos, fácil acceso y descargar esas fotografías, cubre también la protección de datos de las fotografías. Y otra preguntita, cuando uno llama a una empresa, siempre le llama uno a hacer preguntas de información general, ¿no? Y siempre le preguntan la cédula y toda esta serie de datos, y uno básicamente requiere esa información general hasta dónde esto es permitido, ¿no? No, adelante Camilo. Bueno, en relación con el ejemplo que usted plantea de la imagen fotográfica, se sale del ámbito de protección de la ley, pero es susceptible de protección por otro régimen diferente. Digamos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que una fotografía es un dato personal en tanto que permite la identificación individual de una persona. Entonces, en el caso que usted plantea, que aquí toman una fotografía y a uno lo etiquetan, sería una protección por vía jurisdiccional y de tutela, ¿sí? Porque es un derecho no asociado a una base de datos, sino a un derecho a la imagen. Por otra parte, si yo ya tengo, digamos, yo soy una empresa que maneja un catálogo de modelos, y en mi catálogo de modelos tengo fotos de diferentes hombres o niñas clasificados, eso sí ya entra dentro de la categoría de base de datos. Y en ese sentido, en ese supuesto, el régimen de la ley de la que estamos hablando el día de hoy sí sería aplicable. La forma que funciona en otros países y es establecer una autoridad única en materia de protección de datos. Esa autoridad única es la Superintendencia de Industria y Comercio, de la que hemos hablado, que es la que tiene la facultad de revisar el adecuado cumplimiento. Digamos que, salvo que hubiera circunstancias muy especiales, por ejemplo las que comentábamos hace un momento, donde usted diga, oiga, es que yo tengo que conservar unos datos para cumplir una obligación legal en la que puede tener injerencia otra entidad, podría tangencialmente tener algo que ver, pero en términos generales, en cuanto al cumplimiento, la verificación la hace la autoridad única, que es la Superintendencia de Industria y Comercio.